Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. El día de hoy, el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Estamos viendo aquel momento en que, estaba retornando David a tomar el trono de Israel. Después de que Absalón, prácticamente le arrebató el trono, arrebató el poder. Pero Absalón terminó muerto y David estaba ya a punto de volver a Jerusalén, y hemos visto en el anterior capítulo que se habían formado una especie de dos bandos. Estamos hablando de los de la tribu de Judá versus el resto de las 10 tribus que se menciona en la palabra como Israel. En otras palabras, Israel versus Judá. Y resulta que entre ambos andaban discutiendo quién apoyaba más al rey David. Y estaban en esa disputa, ¿sí? Estaban contendiendo entre ellos. Lamentablemente muchas veces se ve eso entre hermanos. Hay riñas por cosas que no tienen mucho sentido, porque si lo pensamos bien, al final todos eran israelitas, todos eran descendientes de Abraham, que tenían que, por supuesto, apoyar a su rey, al rey David. Y por cierto, en ese tiempo habían personas que habían dado la espalda a David en el tiempo de en el tiempo de Absalón. Y en este momento, cuando David vuelve al trono, otra vez están con David. Y todo por conveniencia, ¿no? Hemos estado viendo todo eso y vamos a empezar ahora el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Nos dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Este hombre llamado Seba, hijo de Bicri, tal parece que tenía gran influencia sobre Israel. Cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de las 10 tribus, excepto Judá, ¿sí? Como le había mencionado hace un momento, eran una especie de dos bandos: Israel, las 10 tribus, contra los de Judá. Pues bien, entonces este Seba tenía influencia sobre Israel, la parte norte, si se quiere. Y este Seba estaba anunciando a todos los israelitas: no tenemos parte con David, no vamos a seguir a David. Y dice que los israelitas, dice en el verso 2, que todos los israelitas abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Este hombre realmente pisaba fuerte en Israel, había influido tanto, tal vez al estilo de Absalón, ¿sí? A ese estilo de Absalón, que se empezó a ganar al pueblo de Israel. Entonces dice que así todos los israelitas abandonaron a David. Dice, abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey. Los de Judá no abandonaron al rey David y acompañaron a David desde el Jordán hasta Jerusalén, hasta que llegó al trono, al palacio real. Dice, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos. Aquí recordemos qué es lo que sucedió con estas 10 mujeres. Absalón, por el consejo de Ahitofel, ese gran consejero, Absalón se acostó con estas 10 mujeres de David.
a la vista de todo el pueblo. Y esto fue humillante, no solamente para David, por supuesto, pero también para estas mujeres. Imagínase semejante aberración, habiendo el Señor prohibido ahí en el libro de Levítico que no se acueste con la mujer de su padre, y ahí estaba Absalón, pues se había acostado con estas 10 mujeres a la vista de todo el pueblo. Entonces, ¿qué hizo David con estas 10 mujeres concubinas a las que había dejado para guardar su casa? Dice que las puso en reclusión y les dio alimentos, es decir, que las sustentó, pero nunca más se llegó a ellas. El rey David nunca más se acostó con estas mujeres que pues había amancillado a Absalón, sino que se quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Es decir, no se casaron con nadie, no tuvieron intimidad con el rey David. Se quedaron ahí en el palacio siendo sustentadas por el rey David hasta que murieron. Y dice el verso 4: después dijo el rey a Amasa. Bueno, ¿quién era Amasa? Tenemos que recordar que en el tiempo de Absalón, ¿sí? En el tiempo de Absalón había puesto a Amasa como el comandante de su ejército. Por otro lado estaba David y estaba ahí Joab como comandante del ejército de David. Pero resulta que después David le dio el cargo, la autoridad a Amasa como comandante de su ejército. Es decir, Joab quedó un tanto relegado. Joab no fue expulsado del ejército ni mucho menos, pero Amasa llegó a ocupar ese cargo de comandante del ejército en lugar de Joab. Bueno, dice entonces, dice que el rey David dijo a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Le manda en esa misión: convoca a los hombres de Judá y luego ven, ¿no? Preséntate aquí. Entonces dice que fue pues Amasa para convocar a los hijos de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Es decir, Amasa probablemente no tenía la experiencia que tenía Joab, no era un hombre experto dirigiendo ejércitos, convocando a masas de gente. Amasa se había quedado más del tiempo que debía haberse quedado. No lograba la misión que David le había mandado. Entonces dice el verso 6: y dijo David, dijo a Abisai, le dijo: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. ¿Sí? Está hablando de Seba, de aquel rebelde que dijo a los israelitas: no tenemos parte con David, váyanse los israelitas a sus casas, ¿no? Está hablando de ese Seba. Entonces David le dice a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. En otras palabras, ya que Amasa no llegaba, Amasa se había tardado tanto en cumplir la misión que David le había encomendado, que David llama a Abisai y le dice: bueno, tú con tu gente ve y ve detrás de Bicri, de este rebelde, porque nos puede causar grandes dificultades. Entonces salieron en pos de él, ¿sí? Nótese que le mandó esa misión a Abisai. Entonces salieron en pos de Bicri los hombres de Joab, y también los ereteos, los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Todos salieron. Ahí estaba Abisai, los hombres de Abisai, estaban los hombres de Joab, estaban los ereteos y los peleteos.
todos los hombres valientes que eran fieles a David fueron a buscar a ese hombre llamado Seba, hijo de Bicri. Entonces dice que estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. En otras palabras, se encontraron Joab y Amasa. Y dice que Joab tenía en su ropa, tenía en su cinto, tenía una daga. ¿Sí? Y bueno, hizo como que se le cayó. Probablemente es que si nos imaginamos la escena, los hombres de guerra están con sus armas ahí, pegados al cinto o a su ropa, y Joab hace como que se le cae la daga. Probablemente el plan de Joab era recoger la daga como quien recoge cualquier objeto. Entonces se encuentra con Amasa y empieza a hablar con Amasa. Dice el verso 9: entonces Joab le dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Joab estaba mostrando apariencia de cariño, ¿no? Apariencia de, compañerismo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Bueno, aquí Joab, en cierto sentido, está actuando con envidia, probablemente, porque David le dio a Amasa el cargo de comandante de su ejército, cargo que antiguamente ocupaba Joab, y ahora Joab encuentra a Amasa y con engaños lo mata. Joab mata a Amasa. Entonces, después de que lo mató, se van todos los hombres detrás de Seba, de aquel hombre rebelde. Entonces dice el verso 11: y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Había uno de los hombres de Joab que estaba llamando al pueblo, ¿no? Bueno, si aman a David y a Joab, vayan tras él. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Lo tapó, lo cubrió para que no anden mirando, sí, para que no anden viendo los del pueblo, porque tenían que ir detrás de Seba, pero ellos se detenían para ver qué había sucedido ahí con Amasa. Estaba ahí revolcándose en su sangre, dice. Al final murió y lo cubrieron para que no anden deteniéndose el pueblo para mirarlo, ¿no? Y dice: luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca, y todo Barín se juntaron y lo siguieron también. Dice entonces que vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. En otras palabras, se habían enterado que Seba, hijo de Bicri, se había refugiado en aquella ciudad que se llamaba Abel Bet Maaca,
que por cierto era una ciudad pacífica, era una ciudad donde no habían guerras, contiendas. Entonces ahí estaba en la ciudad este hombre llamado Seba. Lo que hicieron fue encerrar a la ciudad, cerraron, antes las ciudades tenían muros. Entonces sitiaron la ciudad, bloquearon todas las entradas y estaban por derribar la muralla de la ciudad, estaban por atacar a la ciudad. Entonces, dice el verso 16, que una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando Joab se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluirán cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Bueno, esta mujer se dio cuenta que Joab quería destruir la ciudad de Abel, Bet-Maaca, para pues agarrar a Seba. Entonces, como ya habíamos mencionado, pues esta ciudad era una ciudad pacífica, de tal manera que se decía, era el dicho que se decía, que quien tiene alguna disputa, alguna pregunta, alguna discusión, pues que lo haga en la ciudad de Abel Bet-Maaca, porque ahí iban a concluir pacíficamente. Y dice esta mujer que era una mujer pacífica y fieles de Israel. Y le cuestiona a Joab: ¿por qué quieres destruir una de las ciudades que es heredad del Señor? Entonces Joab le respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese hombre solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Bueno, más bien eso no pasó a mayores. Esta mujer sabia, con su sabiduría, seguramente habló con las personas que tenía que hablar. Al final le cortaron la cabeza a aquel rebelde que también quería usurpar el poder, quería tomar el poder de Israel. Pues le cortaron la cabeza y le dieron la cabeza a Joab. Joab se fue tranquilo de nuevo a Jerusalén, donde estaba el rey David. Y dice el verso 23: así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Bueno, Joab recuperó su puesto de comandante del ejército. Bueno, claro, tuvo que matar a Amasa. ¿Realmente habrá sido correcto? ¿Realmente habrá sido lo adecuado? ¿Habrá sido lo que Dios quiere? No da más explicaciones la palabra, pero Joab permaneció como el comandante del ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, el hijo de Ahilud, era cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Ira, ¿sí? Ese hombre llamado Ira, de la región de Jair, Jaireo, fue también sacerdote de David. Bueno, y ahí es donde termina el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Hemos visto que, bueno, David tuvo ciertas dificultades. Hubieron hombres que querían tomar el poder por la fuerza, hombres que compraban al pueblo, ¿sí? Que adulaban al pueblo, que prometían cosas al pueblo seguramente para tomar el poder.
Pero pues bueno, el Señor no permitió que eso sucediera porque ya había terminado el tiempo de disciplina para David. ¿Sabe qué? Todo lo que le ha sucedido a David fueron cosas que Dios permitió, que a la larga, al final, resultó para bien para David, porque David aprendió la disciplina. David aprendió tan bien la disciplina que no volvió a cometer aquellos mismos pecados que había cometido, como el del asesinato de Urías Eteo y el adulterio con Betsabé. No volvió a cometer ninguno de esos pecados. Y por eso son las disciplinas. Y por eso es que necesitamos muchas veces ser disciplinados. Así que primeramente tenemos que obedecer al Señor por las buenas. Porque después se puede tornar en algo difícil, algo penoso, algo lamentable, algo triste que, como hemos visto, hasta los hijos llegan a sufrir las consecuencias de los pecados de los padres. Terrible. Entonces, la palabra nos está enseñando a ser consecuentes con nuestros actos. Que no es simplemente decir, soy cristiano, soy hijo de Dios y estar haciendo cosas que no convienen. Pues bien, amados hermanos y amigos, hasta aquí el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Como siempre, bendigo sus vidas, que el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes que perseveran en la palabra de Dios, y también bendiciones especiales y fuertes abrazos a Carlitos González, a Sharon Miranda, que siempre están perseverando en la lectura bíblica. Muy bien, entonces Dios mediante nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones a todos.